La brutal verdad, nunca serás más que un mecánico, y lo que ocurrió aquel día en su vida, el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como la sangre que, sin advertencia, brotaría más tarde. José, un mecánico de barrio, estaba atrapado en la rutina de su vida, grasa en las manos, ruido de motores y un cliente exasperado. Pero aquella tarde, todo cambiaría. Un extraño llegaría a la tienda, un hombre de mirada profunda y sonrisa inquietante, que prometía algo más que reparaciones, prometía revelaciones. De acuerdo a la leyenda, José había heredado un secreto familiar, algo que no debía ser conocido por los mortales. En su mente todavía resonaban las advertencias de su abuela: cuidado con lo que encuentras en el garaje, hay cosas que no pertenecen a este mundo. La curiosidad superó el miedo, y al abrir un viejo cofre, halló un par de llaves antiguas, brillantes, y sobre todo, peligrosas. ¿Acaso estaba destinado a algo más grande? Sus manos temblaban al tocar el metal frío, era como si el cofre mismo le susurrara secretos oscuros. Mientras uno a uno los autos esperaban en la fila, la tensión en el aire se hacía palpable. El sonido del viento se colaba entre las herramientas, creando un murmullo que parecía hablarle. José alzó la vista por un momento, y allí, entre las sombras del taller, vio reflejos de luces que no podían ser de ningún coche, como si algo sobrenatural estuviera acechando. Los murmullos sobre el extraño visitante y sus promesas se convertían en ecos, y la sensación de que la noche traería consigo algo inquietante se intensificaba en su pecho. Las miradas de los clientes se centraban en él, expectantes. ¿Qué harías si te dijeran que puedes cambiar tu destino?, recordaba la voz del extraño, y en ese instante, todo en su vida se desgarró. José sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había conocido, su familia, sus amigos, y hasta su orgullo como mecánico, estaba a punto de ser una sombra del pasado. El pasado y el futuro chocaban como coches en un cruce sin semáforo, y él, en medio, ¿qué elegiría? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado, José dio un paso hacia adelante. Las llaves relucían con una fuerza misteriosa, y antes de que pudiera detenerse, su mano fue atraída hacia el viejo motor de un coche que yacía olvidado en una esquina oscura. Sus amigos murmullaban, algunos expresaron inquietud, otros risa nerviosa, pero él sintió que el aire se espesoraba a su alrededor. ¿Qué le sucedería si encajaba esas llaves? ¿Habría acaso un regreso después de abrir la puerta a lo desconocido? El momento había llegado. Con un profundo suspiro, apretó su pecho, sintiendo el latido de su corazón martillar como un tambor. Al insertar la primera llave, el mundo pareció detenerse y luego, un sonido estruendoso reverberó en el taller como una declaración de guerra. Todo lo que conocía estaba a punto de desvanecerse en el misterio de lo que vendría. Fe y miedo chocaban en su interior. Su decisión lo llevaría a un abismo de descubrimientos inesperados. ¿Sería un adiós a la vida de mecánico que tanto había temido? El estruendo resonó como un trueno, sacudiendo todo a su alrededor. José sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, un eco de su propia incertidumbre. Los ojos de sus amigos se abrieron de par en par, sus murmullos se transformaron en gritos ahogados mientras el motor comenzaba a emitir un brillo sobrenatural. Una luz azulada iluminó el taller, transformando los rostros de los presentes en sombras espectrales. La corriente eléctrica en el aire se sentía espesa, como si la propia realidad estuviera a punto de rasgarse. José retrocedió un paso, atrapado entre la fascinación y el miedo. ¿Qué he hecho?, se preguntó, su voz casi perdida entre lo que sucedía. Sin embargo, algo dentro de él lo instó a avanzar,
a no alejarse de ese momento que parecía contener todas las respuestas que había estado buscando. Cuando se atrevió a acercarse nuevamente, no podía apartar la mirada del motor. Las llaves brillaban y emitían un sutil zumbido, como un canto de sirena. Más allá de su superficie desgastada, el motor vibraba con energía, y el aire se llenó de un aroma metálico que le recordaba a algo antiguo, algo que pertenecía a un tiempo olvidado. La curiosidad lo empujó, y sin pensar más, tomó las llaves con ambas manos. Sentía que su piel chisporroteaba con cada contacto. Repentinamente, una imagen le llegó a la mente, una visión distorsionada de su futuro. Vio un camino que se bifurcaba, en una dirección el camino fácil, el taller, la vida de siempre, mientras que en la otra, un laberinto de luces y sombras. En esa confusión, presentía la advertencia de su abuela resonando: se abrirán puertas que no deberían ser abiertas, José. No lo hagas, gritó su amigo Carlos, que había logrado acercarse tras recuperar el control del temor. No sabes lo que es eso. Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento decidido, encajó la segunda llave en el motor. En ese instante, una explosión de luces envolvió toda la sala, y la realidad se distorsionó. El taller desapareció a su alrededor, sustituido por un paisaje vibrante y extraño. Cuadrantes de metal y cristal, y sobre todo, un cielo oscuro adornado con estrellas que reverberaban. A su alrededor, figuras etéreas se movían rápidamente, como si estuvieran atrapadas en un baile frenético. Había un murmullo sórdido que resonaba, palabras incomprensibles que parecían fluir de la misma esencia del lugar. Luchando por entender, se dio cuenta de que no estaba solo. Una presencia se acercaba a él, un ser de luz tenue que parecía enredarse con la oscuridad a su alrededor. José sintió que le hablaba, que le presentaba una realidad alternativa. Las promesas que había hecho el extraño balbuceaban en su mente. Cambio, poder, un futuro que solo tú puedes crear. La adrenalina ardía en sus venas, sus latidos resonaban en un eco ensordecedor. Sin embargo, la sensación de que había cruzado un límite se instalaba en su pecho, un nudo que le recordaba lo que había dejado atrás. No puedo, debo regresar, gritó, pero su voz se perdió entre el susurro de lo desconocido que parecía acogerlo como un viejo amigo. Las luces comenzaron a desvanecerse y el cielo a cerrarse, y mientras todo se oscurecía, un pensamiento lo golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Realmente quería regresar a la monotonía de su vida, o estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ese poder inesperado? Un frío helado recorrió su espalda cuando comprendió que, en ese instante, el verdadero reto apenas comenzaba. Pero, ¿de verdad podría manejar lo que había desatado? Las estrellas brillaban con fuerza y un relámpago de angustia cruzó su mente. La incertidumbre giraba como un torbellino, dejando solo una pregunta: ¿qué precio tendría que pagar por conocer su verdadero destino? José se sintió arrastrado entre la oscuridad y la luz, una batalla cósmica que giraba a su alrededor con una fuerza abrumadora. El ser etéreo que se había acercado a él lo contemplaba, una figura que destilaba conocimiento, pero también un profundo desasosiego. Era como un espejo, reflejando todas sus inseguridades y temores. ¿Quién eres?, se aventuró a preguntar, su voz resonando en el abismo en el que se encontraba. Soy la conexión entre lo que eres y lo que podrías ser, murmuró el ser. Sus ojos resplandecían con un fuego interno, como si guardara la sabiduría de las estrellas. Tus deseos son más poderosos de lo que imaginas. Pero ten cuidado, José. Cada elección tiene un costo. El flujo de su realidad se tornó más inquietante, y con cada contoque que el desconocido hacía, imágenes de su vida comenzaron a desfilar ante él. Cada ojo desorbitado de sus amigos, cada negocio que no prosperó, la decepción de su familia cuando no cumplió las expectativas. La vívida sensación de ser solo un mecánico lo apretó el pecho. Sé lo que anhelas, continuó el ser, el reconocimiento. El poder. La capacidad de cambiar tu destino. Las palabras lo envolvieron, como un manto cálido, haciendo que una chispa de deseo comenzara a arder dentro de él.
Pero ese fuego también traía consigo un olor nauseabundo a ambición desenfrenada. Sin embargo, en medio de esa tentación, la imagen de su abuela apareció. Su rostro bondadoso y a la vez severo, llenó su mente. No te dejes llevar, José. Recuerda lo que realmente importa. Las luces alrededor de él comenzaron a temblar, y el ser avanzó, su figura se estiraba y retorcía, como si su verdadera esencia no pudiera ser contenida. Tienes un poder único en tus manos. Puedes transformar tu vida, ir más allá de los límites que te han impuesto. La pregunta surgió en su mente, ¿tomaría el riesgo de lanzarse al abismo de lo desconocido? ¿Dejaría atrás sus temores y abrazaría el poder que le ofrecían? Haz que lo hagas, gritó a sí mismo, aferrándose a la idea de que podría romper las cadenas que lo mantenían prisionero. Pero, al mismo tiempo, una voz dentro de él murmuraba: tú no eres más que un mecánico, un estigma que parecía imposible de borrar. El ser extendió una mano, invitándolo a unirse a él en lo que parecía un viaje hacia un futuro grandioso. Justo cuando José tocó su mano, una corriente eléctrica lo atravesó, llenándolo de una energía que jamás había sentido. Su cuerpo vibraba, como si fuera una extensión del universo mismo. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar del momento, una risa ominosa resonó en el aire. No creas que es tan fácil. Un torbellino de sombra surgió, atrapándolo en medio de una lucha que iba más allá de lo físico. ¿Qué es esto?, gritó, sintiendo que cada palabra se convertía en un eco vacío. Su corazón palpitaba con fuerza, y la lucha entre la luz y la sombra se intensificó. El ser, que parecía ofrecerle el poder, se transformó en un espectro de dudas. Solo tú puedes decidir, fue lo último que escuchó antes de ser arrojado a un abismo profundo e inexplorado. Cuando José recuperó el aliento, se dio cuenta de que había cambiado. Su entorno era diferente, pero más importante aún, sus pensamientos estaban enredados en la incertidumbre. El motor que lo había llevado a aquel lugar estaba allí, en sus manos, pero ahora latía como un corazón vivo. Esto no es un sueño, musitó, sintiendo el peso de su nueva realidad. Sin embargo, la pregunta seguía revoloteando en su mente. ¿Estoy listo para abrazar el poder que me han ofrecido? ¿O estoy destinado a seguir siendo solo un mecánico en un mundo que no entiende mi grandeza? En el rugido de un trueno distante, una sombra se deslizó tras él, y un escalofrío recorrió su espalda. Algo aún no había terminado. Algo más oscuro lo estaba esperando. ¿Qué más había desatado con su atrevido acto? José parpadeó, tratando de aclarar su visión. Se encontraba en un lugar que parecía un extraño cruce de caminos, con caminos que se bifurcaban hacia paisajes que él nunca había imaginado. Las nieblas danzaban alrededor de figuras de personas, unas familiares, otras extranjeras, sumergidas en conversaciones murmuradas que parecían susurrarle secretos escondidos. Se sintió débil, como si su energía estuviera ligada a cada uno de esos caminos. En un mismo instante, sus peores miedos afloraron, recuerdos que lo arrastraban de nuevo a su antigua vida. En sus primeras etapas, sus manos temblaban cuando se trataba de arreglar un motor que no entendía del todo. Recordó la burla de sus compañeros. Él no sirve para nada más que para mancharse las manos con grasa, resonó en su mente, una condena que lo seguía incluso aquí. No. Esto ha cambiado, se dijo, reafirmando su decisión de seguir adelante. Pero la presión de lo conocido lo asediaba como sombras moviéndose a su alrededor. José, una voz ronca rompió el silencio. Era su abuelo, de pie en un sendero cubierto de tierra. Llevaba el sombrero que solía usar en el campo, y su expresión era una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué has hecho? ¿Qué has desatado en ti mismo? ¿Quiénes son estas personas?, preguntó, sintiendo un leve zumbido en su mente. ¿Y por qué me miran así? El anciano suspiró, una tristeza profunda oscureciendo sus ojos. Te han otorgado un don, pero también una maldición. No puedes escapar de tu esencia, José. El poder viene con un costo. Nunca olvides lo que eres. De repente, una figura familiar apareció entre las sombras. Su abuela,
la misma que lo había guiado en su infancia, se acercó, su rostro sereno a pesar del caos. José, recuerda siempre tus raíces. Te amo por quien eres, no por lo que puedes llegar a ser. Las voces a su alrededor aumentaron de intensidad, como un coro de advertencias y reflexiones. Se sintió atrapado en un torbellino de emociones, cada palabra un peso que lo mantenía en su lugar. Decisiones sobre su vida, su pasado y su futuro, se entrelazaban en un laberinto mental. Despierta, rugió el ser etéreo, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Estás en el umbral del cambio. La luz y la sombra están a un latido de distancia. ¿Qué eliges, José? Tomó aire, la presión en su pecho se fue intensificando. Con cada respiración, el eco de lo que una vez fue se mezclaba con el futuro desconocido que había invocado. Las figuras alrededor empezaron a desaparecer, susurrando al oído palabras que nunca había oído, sueños, aspiraciones, temores. Elige, insistió el ser, su voz como un trueno resonando en su ser. Pero en vez de encontrar respuestas, José se sintió más perdido que nunca. La incertidumbre se convirtió en un grillete pesado, impidiéndole avanzar. Instintivamente, miró al suelo bajo sus pies. ¿Qué había desatado con su deseo?, se preguntó. El eco de la pregunta retumbaba en su mente. ¿Acaso había abandonado su humanidad por un poder que no entendía? Con cada minuto que pasaba, la sombra detrás de él se hacía más palpable, como un espectro que lo seguiría a donde fuera. No puedo hacer esto solo, replicó, su voz resonando con un impulso casi desesperado. Necesito ayuda. La respuesta llegó en un susurro, como el viento que barría las hojas. Nunca estarás solo, José, pero cada elección tendrá su precio. Este mundo está lleno de consecuencias. José sintió que sus entrañas se retorcían. La pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué pasará si eligen el poder? ¿Y si lo que anhelaba solo lo hundiría más en la oscuridad? La respuesta era un enigma, y cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su mente, entrelazando la desesperación con una posibilidad radical. Un grito de horror emanó de sus labios: ¿estoy destinado a ser solo un mecánico? Mientras la niebla se desvanecía lentamente, una nueva figura emergió de la oscuridad. Un rostro que lo miraba con ojos fríos, sonriendo con un aire de desafío. ¿Quién era? ¿Un enemigo o un aliado? Una pregunta aún más abrasadora se instaló en su alma: ¿qué sucederá cuando finalmente elija su destino? José retrocedió un paso, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. El rostro que se le presentó era familiar, pero la expresión helada y burlona no era la que recordaba. Era como si su propia inseguridad se hubiera materializado frente a él. ¿Qué quieres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Vine a recordarte quién eres realmente. La figura se acercó, desvaneciéndose en la niebla que aún nos rodeaba. Eres un mecánico, José. Siempre serás eso. Lo que tienes es solo una ilusión. Las palabras le atravesaron como un cuchillo. Sentía el impulso de defenderse, de gritar que era más que solo un título, más que un hombre que estropeó motores y fue ridiculizado por sus compañeros. Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que esa sombra resentida era una parte de él que nunca había logrado superar. No soy solo un mecánico, gritó, pero el eco de su propia voz lo ahogó. La niebla se espesó, y en un instante, recordó a sus amigos riéndose de él. Un torrente de imágenes lo abrumó. Cada error, cada bocina de burla, cada mirada de desprecio. Se sintió empujado hacia un abismo oscuro que amenazaba con tragárselo. ¿Ves? No solo el poder es un don. La debilidad también forma parte de ti, susurró la figura, alzando una ceja, evaluando su dolor con una satisfacción fría. Cállate. José se llevó las manos a la cabeza, su mente girando a gran velocidad. Debo elegir. Debo decidir si soy más que esto. La frustración lo llevó al borde del caos, contemplando cada camino que se extendía ante él. De pronto,
un grito desgarrador cortó el aire. Se volvió rápidamente hacia la dirección del sonido, su instinto le decía que algo estaba mal. Una figura emergió de la bruma, era un hombre de mediana edad, cara conocida y pálida de miedo. Las palabras murmuradas de la multitud lo envolvían. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué sucede?, preguntó José con un miedo creciente. Una sombra algo oscuro está apareciendo, está arrastrando a la gente a la nada. El hombre balbuceó, desesperado, sus ojos reflejando el pánico que lo consumía. No sé qué hacer. José sintió que el peso de sus decisiones se elevaba drásticamente, una elección ante él. Podía seguir su camino, desentenderse, pero esa opción lo llevaría a cargar con el peso de sus miedos por siempre. O podía actuar, aunque el riesgo de convertirse en esa sombra que perseguía a otros estaba latente en su propia búsqueda de poder. ¿Quién los está arrastrando?, exigió, su voz temblorosa, pero conteniendo una chispa de valentía. ¿Es un espectro, una especie de maleficio? No puedo describirlo, pero está lleno de odio y codicia. El hombre temblaba, mirando a su alrededor como si pronto una garra negra emergiera de la niebla. Las figuras a su alrededor murmuraron con creciente ansiedad, un coro de voces unidas en miedo. La sombra se acercaba, y José entendió que también estaba entablando una lucha interna, el poder anhelado o salvar a quienes lo rodeaban. Su abuelo y su abuela aparecieron momentáneamente en su mente, recordándole que la verdadera grandeza no radicaba en el poder, sino en la capacidad de ser uno mismo, de actuar de acuerdo a los valores familiares que le habían inculcado. Mientras una neblina oscura comenzaba a absorber a su alrededor, José sintió que su esencia palpitaba junto con la del hombre aterrorizado. «Debo elegir proteger o arriesgarme», murmuró para sí mismo, mientras su pecho latía descontrolado y la tensión se convertía en la agonía de un nudo en su garganta. Pero, justo cuando creía haber tomado una decisión, un grito resonó en el aire, un lamento desgarrador que hizo eco dentro de su corazón: «José, elijo el poder». ¿Pero a qué costo? La pregunta flotaba en el aire como una advertencia. La niebla se espesaba y el abismo se abría ante él. Con el tiempo en su contra, comprendiéndolo, José se dio cuenta de que las sombras a su alrededor no eran solo enemigos, eran reflejos de su propio miedo, y enfrentarlos sería su mayor batalla. «No puedo perder más tiempo», decidió en voz alta, después de un segundo que se sintió como una eternidad. Pero mientras tomaba una dirección, una sombra emergió de la neblina, reclamando una conciencia que abordaba su destino de una manera terrorífica. José, un susurro frío llenó el aire, como un eco distante que prometía desatar secretos oscuros. «No te atrevas a perderte en la oscuridad porque lo que buscas ya está tomando forma». La sombra se cernía como un manto de pesadilla, oscura y amenazante. José sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura se acercaba, cada paso resonando en la niebla como un tañido de una campana maldita. Las palabras de advertencia todavía flotaban en su mente: «No te atrevas a perderte en la oscuridad», pero la manifestación ante él ya era un hecho, una realidad en la que toda esperanza parecía esfumarse. «¿Qué eres?», preguntó, su voz ahora un susurro apenas audible. La sombra se detuvo, un momento que se sintió interminable, y la niebla pareció encoger a su alrededor, como si la misma atmósfera contuviera la respiración. «Soy lo que quedó de tus anhelos perdidos, de tus sueños marchitos», respondió la sombra, su voz un eco profundo que reverberaba en el pecho de José. «El poder que buscas solo te llevará hacia tu propia condena». El hombre se sintió atrapado. La imagen de su abuelo sonriendo con orgullo, al borde de su mente, luchaba por romper la oscuridad que lo envolvía. ¿Era verdad? ¿Era solo un mecánico, un hombre insignificante cuyas aspiraciones jamás alcanzaron el horizonte? La sombra sonrió, un gesto desolador que paralizó a José. «Decide, José. Te unirás a mí y dejarás que los demás sean los sacrificios de tus ambiciones», insistió la sombra, extendiendo una mano que parecía atraer la sombra misma de la existencia. El hombre frente a él titubeó, una batalla interna rugiendo en su pecho como un tormenta en la distancia. «No», gritó, esta vez con más fuerza,
como si el grito rompiera el hechizo que mantenía a todos paralizados. Todo en él ardía con la necesidad de liberarse del ciclo de la autocompasión. Las voces alrededor resonaban con un nuevo eco, murmullos de incertidumbre y temor, pero también un fuego de esperanza. ¿Era posible rendirse al miedo y al mismo tiempo encontrar su fuerza? La sombra se rió, una risa helada que hizo que un nudo se formara en su garganta. ¿Esperanza? ¿Eso es lo que te aferras? La esperanza es la peor de las ilusiones, José. En ese instante, la niebla se disolvió, revelando figuras conocidas, amigos, colegas, y en especial, rostros familiares que miraban con preocupación. El hombre que le había suplicado ayuda se había vuelto parte de ese espectro de apoyo. Sin embargo, en sus ojos había algo más, una súplica genuina. «Ayúdanos», gritó el hombre pálido, extendiendo sus manos hacia José, buscando refugio en su valentía. El aire estaba cargado de electricidad. Era su momento, la decisión inminente. Los recuerdos de burlas, de fracasos, de retos enfrentados y superados se agolpaban en su mente. La lucha no era solo por poder, era una batalla por su identidad y por el hombre que siempre soñó ser. A medida que el miedo se disolvía, el ardor de su determinación crecía. «Voy a protegerte», declaró con firmeza, mirando a la sombra que se retorcía, confusa ante su negativa. «No lo haré a costa de otros. No seré un monstruo de mis propios miedos». «Te arrepentirás, José», la sombra bramó, pero él había tomado su camino. Una luz comenzó a emanar de su ser, crecía mientras unía su esencia con la de quienes lo rodeaban, construyendo un muro de valor, un faro contra la oscuridad. «Lo que busco no está en el poder, sino en la fuerza para enfrentar mis temores», afirmó con voz poderosa, mientras el destello de luz se expandía, empujando la sombra hacia atrás. Sin embargo, justo cuando el viento frío cesó y la claridad comenzaba a inundar su espíritu, un grito resonó desde las profundidades de la niebla: «No te escaparás tan fácilmente, José. Te reclamaré». Y en ese momento de triunfo, la neblina oscura se arremolinó en respuesta, formando una figura aún más grande y monstruosa, un reflejo terrible de todo lo que había temido. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y todo lo que había luchado por proteger se encontraba al borde de ser devorado por esa oscuridad. «¿Estás listo para tu destino, José?», susurró la sombra, ahora más poderosa que nunca. Las miradas de sus amigos se cruzaron con las suyas, llenas de temor y esperanza, y él sintió el peso de la decisión que aún quedaba por tomar. Pronto, el eco de su elección se convertiría en el clamor del tiempo: «No me rendiré». Pero en su corazón resonaba una pregunta latente: ¿cuántas sombras tendré que enfrentar para reclamar mi verdad? La luz brillaba intensamente, como un faro en medio de un mar embravecido. En un último intento por reforzar su determinación, José concentró toda su energía en la figura amorfa que se alzaba ante él. Era un caos de sombras, formas distorsionadas que parecían mutar en cada parpadeo. Lo que antes fue una amenaza tangible ahora se había convertido en el reflejo distorsionado de su propio miedo. «Eres solo un eco de mis debilidades», musitó José, sintiendo el poder de sus amigos a su alrededor, como una corriente eléctrica que fluía a través de ellos. «Hoy me enfrento a ti». La sombra, con una risa siniestra, se abalanzó hacia él. «Tu coraje está condenado al fracaso. El pasado siempre arrastra a los que intentan dejarlo atrás. Cada error, cada lágrima, cada voz que te ha menospreciado, yo soy todo eso». Las palabras resonaron en su corazón. Sí, lo sabía. Las burlas en la escuela, la decepción en el taller, la desconfianza que había arraigado en su familia. Eran heridas que habían dejado huellas profundas. Pero, ¿acaso no había crecido también a partir de eso? Un fuego nuevo ardía en su interior. Se le presentó una opción: dejarse consumir por el miedo o abrirse paso hacia la luz de su verdad. «Si eres mi pasado, entonces hoy te dejo atrás», declaró, elevando su luz aún más. La energía creció, esperando que cada vecino y amigo sintiera la determinación que él defendía. A medida que se unían,
ese círculo de apoyo se iluminó como un sol conjunto, la sombra titubeó, por primera vez pareciendo vulnerable. Pero no se rendiría fácilmente. Así como tú renaces, también puedes caer. Deja que la oscuridad te abrace, es un alivio. José sintió el viento helado soplar contra su rostro, como un abrazo gélido. Pero recordó el calor del hogar, las risas compartidas con su familia y el amor incondicional que había recibido. Con ese recuerdo, el dolor se transformó en su arma más poderosa. La luz dentro de él creció como un continente lleno de esperanza que luchaba por emerger. Voy a luchar, gritó con voz resonante, el eco de su convicción rompiendo las cadenas de la duda. La sombra se encogió, pero no se extinguió. Así que se lanzó hacia adelante, dejando escapar un grito de rabia y desespero. Te arrebataré todo lo que te define, José. Lo haré como lo hice antes. El enfrentamiento era inminente. José levantó sus manos, y desde su interior, un destello resplandeciente estalló, creando un escudo de luz que lo protegía de la embestida. Era un prisma de todo lo que había logrado y por lo que había luchado. Hoy no seré solo un mecánico, hoy soy el autor de mi historia. La luz se expandió, envolviendo a todos los presentes, empoderándolos. El regreso a la realidad comenzó a tomar forma entre ellos. Poco a poco, la sombra se fue desvaneciendo. No he terminado contigo, José, dijo, con un tono más bajo, como si se retirara a un rincón oscuro, buscando su próxima oportunidad. El aire se despejaba lentamente. Los rostros de sus amigos brillaban con gratitud, y a su lado, José sintió una oleada de alivio. Pero algo seguía agazapado en la penumbra, una figura aún más oscura, infectando el ambiente con un temor nuevo. Esto no ha terminado, le susurró el eco del pasado, abriendo una puerta que no esperaba. Un destello de confusión recorrió su mente. Había vencido a la sombra, pero una parte de él sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Qué es lo que queda?, se preguntó mientras el silencio caía, pesado y frío. Justo en ese momento, un nuevo grito se escuchó en la distancia, y José se dio cuenta de que quizás, en realidad, solo había comenzado la verdadera lucha por su identidad. El silencio se rompió con el eco de un grito desgarrador que retumbaba en la atmósfera densa y oscura. Era una señal clara de que la lucha de José no solo era interna, había algo más, algo que amenazaba a todos los que amaba. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando con un temor recién descubierto. La figura oscura que había sentido aún se mantenía oculta, esperando el momento perfecto para atacar. El sudor le corría por la frente mientras miraba a su alrededor, buscando respuestas en las caras de sus amigos. Pero sus ojos solo reflejaban incertidumbre. De repente, emergió una silueta en la penumbra, una figura que se acercaba lentamente. Era una mujer con el cabello desordenado y la mirada perdida, como si el mundo que conocía se hubiera desvanecido. Cuando se colocó bajo la luz, José sintió que su corazón se detenía. Era María, su hermana menor. Hacía años que había desaparecido. ¿Cómo podía estar aquí? José, murmuró con una voz temblorosa, cargada de sombra y desconsuelo. No puedes dejar que te consuma. José dio un paso hacia ella, pero la sombra en su interior se agachó de nuevo, inundando su mente de recuerdos dolorosos. Su infancia, la risa de María y luego su súbita ausencia. La culpa lo acorralaba. Te busqué, no. No debería haberme rendido. María extendió su mano, pero algo la frenó. Una fuerza oscura pareció emanar de ella, como si la sombra que había enfrentado anteriormente se alimentara de sus propios miedos. No, no soy yo. Soy solo una parte de lo que dejaste atrás. Las palabras se arrastraban, llenas de tristeza. La oscuridad no te dejará en paz. No, gritó José, su voz profunda y resonante. No eres el eco de mi pasado. Eres mi hermana, y yo no me detendré hasta encontrarte de nuevo. Con la luz de sus amigos brillando a su alrededor, luchó contra la tentación de dejarse llevar. La figura de María vacilaba, su rostro un espejo de dolor y anhelo.
Mientras tanto, los demás se preguntaban qué hacer. La desesperación de José se reflejaba en sus miradas, y el aire comenzó a volverse opresivo. Una risa también resonó a sus espaldas, la sombra que creía haber debilitado ahora se retorcía de nuevo. ¿Ves? El pasado nunca se va. Crees que has tomado el control, pero aún me necesitas. María es solo una pieza en tu juego, no puedes derrotarme sin sacrificar lo que más amas. La voz se adentró en su mente como cuchillos afilados, perforando su valentía. José sintió un temblor en su pecho al darse cuenta de que, para enfrentarse a la sombra, debía arriesgarse a perder más de lo que estaba dispuesto a dar. ¿Preferirías que ella siguiera atrapada entre las sombras? Al no confrontar tu verdad, la perderás para siempre. Ese dilema lo extenuó, no podía continuar de esta manera. Mientras la oscuridad crecía, su determinación quedó clara. No voy a dejar que me manipules más. Tienes razón en una cosa, esto es una batalla por mi identidad. Cosechando la luz que llevaba dentro, José avanzó, decidido a salvar a su hermana de esa prisión invisible. Un haz de luz estalló de su mano mientras una nueva fuerza brotaba de su interior. Pero, a su vez, la figura de María empezó a desvanecerse, y con su desaparición, una parte fundamental de él. José, no, susurró antes de que todo se volviera bruma, el miedo volvió a instalarse en él. ¿Qué pasaría si tenía que elegir entre salvarla o enfrentarse a la sombra? La batalla que había comenzado no solo era por su vida, sino por el alma de su familia, y desconocía las consecuencias que esto traería. Las sombras danzaban al borde de su visión, y el grito de María se convirtió en eco. Nunca serás más que un mecánico, resonó en su mente mientras la oscuridad se retorcía, tentando su voluntad. José sintió que la decisión se aproximaba. La figura oscura volvió a moverse, y ante él se erguía otro destino aún más aterrador. Tu verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas. ¿Listo para descubrir la cruda verdad sobre tu familia? La tensión se palpaba en el aire mientras José se enfrentaba a la figura oscura. El eco de la última palabra de María resonaba en su cabeza, como un mantra aterrador que lo atormentaba. Nunca serás más que un mecánico. La frase se repetía, cada vez más fuerte, como si un tambor latiera en su pecho al ritmo de su creciente desesperación. El miedo lo inundaba, pero también una oleada de determinación. Sus amigos rodeándolo, miraban con ansia, con una mezcla de preocupación y esperanza. El poder de su luz parecía brillar más fuerte a medida que tomaba conciencia de que no podía rendirse. Estoy aquí para enfrentarme a ti, gritó, dirigiéndose a la sombra que cerquita de él parecía tomar forma. El aire se volvió aún más denso. La figura se retorcía, su rostro siempre oculto en sombras, pero su voz era clara, llena de burla y amenaza. ¿De verdad crees que puedes cambiar tu destino? Eres un mecánico, José. Siempre has estado destinado a reparar lo que los demás rompen. No puedes enfrentar lo que no puedes entender. Mientras esos pensamientos tormentosos giraban, la oscuridad comenzó a llenarse de imágenes. Recuerdos borrados, momentos que había decidido olvidar. Su infancia, los gritos de su padre, el silencio incómodo de su madre. Todo perdió color y vida mientras recuerdos dolorosos se arrastraban hacia él como una marea oscura. «Cállate», gritó, cerrando los ojos para espantar los vestigios de su pasado. Pero el poder de la sombra era real, los ecos de sus fracasos y sus miedos lo atrapaban, intentando asfixiarlo una vez más. No puedes escapar. La voz se hizo eco en su mente, sincronizándose con sus dudas. Eres lo que temes ser. Un rayo de luz iluminó su interior. José sabía que tenía que romper el ciclo. No soy solo un mecánico. Soy más que eso, comenzó a repetir mientras la luz crecía en su pecho, arrastrando consigo cada fragmento de duda. La figura envolvente de sombras comenzó a tambalearse ante la luz creciente. ¿Qué haces? No te atrevas a desafiarme. Pero ya no estaba solo en esta lucha. Su grupo se unió, sus manos iluminando la oscuridad con luz compartida. No estás solo, José, gritó uno de ellos.
el valor reflejado en sus rostros en un destello brillante. El resplandor se solidificó en un círculo de esperanza y amor, desafiando a la sombra. El horror se transformaba en ira al ver que, uno a uno, sus amigos también enfrentaban los fantasmas de su pasado. Sus gritos eran un canto de batalla, y un estruendo de luz se disparó, sacudiendo la oscuridad que lo aprisionaba. Pero justo cuando pensaba que la victoria era posible, una risa escalofriante surgió de la nebulosa. ¿Crees que con eso lo lograrás? La oscuridad siempre encuentra la manera de regresar. La revelación lo golpeó como un puño, los ecos de su familia resonando alrededor de él. No solo es mi lucha. La sombra es parte de todos nosotros, susurrando dudas, temiendo lo desconocido. José sintió una punzada de pánico. ¿Qué significaría esto para el destino de su familia? ¿Hasta qué profundidad de la oscuridad tendría que llegar para salvar a María? Adicionalmente, cabezas de recuerdos familiares empezaron a surgir, imágenes de su madre llorando, la tristeza en sus ojos por no poder hacer nada. Era evidente que la sombra no solo representaba sus miedos, sino que había consumido a su familia. Con la luz titilando, se atrevería a seguir adelante. Voy a terminar esto, o moriré en el intento. No soy un mecánico, soy el hermano que hablará por el silencio de los demás. De repente, un grito se coló en el silencio, un grito que congeló su sangre. José, ayúdame. La voz de María volvió a romper el aire, más cerca y clara como nunca. La iluminación y la oscuridad se combatiendo, los ojos de José reflejaban una mezcla de determinación y horror. La sombra se había fortalecido y ahora tenía algo más que perder. Mientras el caos estallaba a su alrededor, comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Estás listo para arrebatar la verdad que define quién eres, José? La batalla por tu familia está a punto de desatarse. El miedo se arraigó en el pecho de José mientras la sombra se alzaba, más poderosa y amenazante que nunca. Sabía que lo que estaba en juego era más que su propia vida, era el destino de su familia. El eco del lamento de María resonaba en sus oídos, un recordatorio del vínculo que había perdido y la carga que debía enfrentar. María, gritó, la voz impregnada de desesperación. Era un llamado, una súplica. La luz en su interior empezaba a debilitarse ante la presión de la oscuridad. Pero mientras el pánico intentaba invadirlo, recordó el amor de su abuela, la bondad de su abuelo, y el significado de ser parte de una familia. Las palabras de ambos resonaban en su mente, la verdadera fuerza proviene del amor y la unión. Con el ardor del valor surgiendo de su interior, José se plantó firme. No puedes arruinarme, no a mí ni a mi familia. Miró hacia sus amigos, que lo rodeaban, con ojos determinados. Estamos juntos en esto. Sintió que el poder de su conexión se hacía palpable. Un destello luminoso emergió desde el centro de su ser, articulando la promesa de un cambio. Todos. Unámonos, no dejemos que la sombra nos divida. La luz pareció resonar, mezclándose con la de sus amigos. Las manos se entrelazaron, y un hilo brillante los unió, formando un escudo contra la oscuridad. No pueden escapar de mí, bramó la sombra, su forma distorsionándose, tratando de desestabilizarlos. Pero José no retrocedió. Con cada latido de su corazón, su determinación crecía. El pasado no me define. Hoy elijo ser fuerte. El brillo acumulándose en sus manos parecía absorber la desesperación de todos los presentes, y con un grito que rebosaba poder, empujó su luz hacia la sombra. A medida que la luz impactaba la oscuridad, un torbellino de emociones, recuerdos y sueños olvidados surgieron, distorsionándose en una sola idea, la aceptación de su pasado. La sombra crujía, desgarrándose mientras el eco de sus propios miedos lo atacaba. No eres más que un mecánico, susurró con un tono burlón, pero esta vez la voz ya no era fuerte. Sé lo que soy, y sé lo que puedo ser, replicó José firmemente, sintiendo cómo su verdad brillaba aún más. Entendió que la sombra era un reflejo de sus inseguridades, y al enfrentarse a ella estaba dando la pelea más importante de su vida. Con una embestida furiosa de luz, empujó hacia adelante.
En el instante en que la luz invadió la sombra, se generó una explosión de energía que iluminó no solo el espacio alrededor, sino también su interior. Las sombras se desvanecieron como un humo ahogado, y llegó un soplo de frescura. El aire se despejó y los rostros de sus amigos volvieron a cobrar vida y color, el miedo se fue disipando. José cayó de rodillas, agotado pero con una sonrisa en el rostro. Había enfrentado lo que más temía, y en la lucha había encontrado su fuerza. María, preguntó, buscando en la multitud. Cuando su hermana apareció, su rostro iluminado por el alivio, él sintió que su corazón saltaba. La atrajo hacia él, y en ese abrazo, todas las pérdidas y el dolor se desvanecieron, reemplazados por el amor y la promesa de un nuevo comienzo. Lo logramos, murmuró María, con lágrimas de felicidad. José la miró, sintiendo la calidez familiar que siempre había anhelado. Sí, todo ha cambiado, respondió, mirándola directamente a los ojos, y nunca más permitiré que la sombra me defina. El taller, su antiguo refugio, se sentía renovado. La vida tomaba un nuevo sentido, y comprendió que cada elección, cada dificultad, habían sido escalones hacia un futuro repleto de expectativas y esperanza. Volvería a ser mecánico, pero esta vez no sería un título que lo limitara. Sería un mecánico que sanaría no solo motores, sino también corazones. En ese instante, comprendió que no estaba destinado a ser solo un mecánico, sino el arquitecto de su propia vida. José sintió la brisa fresca envolverlo. Mirando a su alrededor, vio a sus amigos, su familia, todos ellos compartiendo su victoria. Desde ese día, José jamás perdió de vista lo que había aprendido, que la verdadera fuerza nace del amor y la unidad, y que enfrentar sus miedos lo había llevado a descubrirse a sí mismo. Ahora, comparte esta historia. No dejes que se pierda en el silencio. Suscríbete al canal para que sigas siendo parte de estas aventuras que inspiran. Da un like, ayúdanos a difundir este mensaje y deja tu comentario sobre cómo enfrentaste tus propias sombras. Comparte este video con 5 amigos que necesitan escuchar esto ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo.